Buenos días, bienvenidos a este espacio semanal de seguimiento del mercado eléctrico y de observación de lo que está pasando en estas semanas que son complicadas. Entonces, hoy vamos a comentar, como siempre, la operación del sistema, los mercados de commodities, mercados de futuros y al final también haremos una mirada a la evolución de la capacidad instalada y al apuntamiento solar para ver un poquito cómo estamos este año, donde ha habido mucha capacidad adicional, ¿no? Entonces, bueno, empezando por la operación del sistema, como todas las semanas, empezamos por la demanda y aquí vemos que la cosa sigue su curso sin grandes cambios con respecto a semanas anteriores. Estamos en un esquema de un invierno de temperaturas suaves, por lo tanto, una demanda relativamente baja. Y ahora estamos entrando ya en más horas de sol, digamos, menos necesidad de iluminación, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues seguimos la tendencia normal, estando en la franja absolutamente baja, como podéis ver aquí, de la demanda de los últimos años, ¿no? Esto obviamente no se ve para nada reflejado en la evolución de los precios. La semana pasada, como bien sabéis y como veremos ahora con el tema del gas y de otros commodities, ha sido una semana de locura en los precios, sobre todo impulsado, bueno, por la guerra, los temores al corte de suministro de gas por parte de Rusia, y entonces esto ha llevado los precios a unos niveles absolutamente estratosféricos, nunca vistos. O sea, estamos batiendo o hemos batido récords tanto en los precios de contado como veremos después también los precios en mercados de futuros. O sea que ha sido una semana absolutamente atípica, pero bueno, atípica desde un punto de vista, digamos, amplio y atípica incluso desde la perspectiva más de corto plazo, lo que hemos podido observar en los últimos meses, ¿no? Lo que también es atípico es la generación, o sea, por la parte renovable, que aquí en esta gráfica sabéis que vemos la generación solar y eólica en España, Portugal y Francia. Y aquí lo que estamos observando, bueno, la semana pasada es que ha sido una semana con poca generación renovable, poco solar, poco eólico. Entró un frente a mitad de semana, alrededor del jueves, que incrementó un poco el viento, pero también redujo bastante la generación solar. Y acoplado a esto también algo de lluvia, pero tampoco suficiente lluvia como para generar un gran cambio en el agua embalsada y en la posibilidad de poder generar con hidro, ¿no? Entonces, esto es sorprendente porque estamos ya entrando supuestamente en la época del año en la cual la parte renovable, la proporción renovable del mix debería ser más amplia, y este año pues todavía no ha empezado a despegar, ¿no? Y esto se ve aquí en la configuración de la generación semanal. Vemos, bueno, como cosas reseñables, aquí el sábado en la parte nuclear una parada de una de las unidades de Cofrentes que ha reducido su generación. Como hemos estado viendo en los últimos meses, una generación en base a gas para poder mantener, digamos, sostener la demanda. Como os decía, generación renovable, pero no lo suficiente como para poder bajar realmente de forma importante la generación a gas. Algo de agua el lunes y el jueves, viernes, que ha permitido generar envase. Aquí vemos que casi durante un día hemos estado generando envase con agua, el lunes también, pero el resto de días únicamente ha sido para acompañar un poco las puntas, o sea que sigue habiendo poca agua en el sistema. Y de nuevo la eólica y la solar, que todavía no acaban de representar una proporción importante. O sea, con todo lo renovable no hemos llegado al 45% del mix de la generación, cosa que en esta época del año es baja, porque de nuevo estos son los meses, bueno, marzo, abril y mayo, en los cuales pues, más viento, más agua normalmente hay en el sistema, más viento se produce y más generación solar también deberíamos empezar a tener. Bueno, ahora pues será esta nubosidad que podemos ver también hoy de forma súper gráfica y bueno, que no acaba de hacer despegar la generación solar. En cuanto a precios, bueno, pues la escala, como veis, llega a unos niveles que no habíamos tenido que mostrar nunca hasta ahora.
El máximo se alcanzó el martes, el día de mayor tensión en los mercados de gas. Hemos llegado a superar en intradía los 300 euros megavatio hora en algunas horas del día, lo cual es absolutamente fuera de cualquier esquema, digamos, que podríamos haber pensado tan solo hace unos meses atrás. Veréis que el acoplamiento con Francia y con Portugal es muy elevado en este caso. O sea, estábamos todos los países europeos, digamos, bajo la misma influencia de esas tensiones. Se ha relajado algo el viernes con este frente de viento que ha entrado, que bueno, nos ha hecho bajar, aquí parece que bajamos mucho, pero hemos bajado a 150 euros megavatio hora, que sigue siendo un nivel absolutamente anormal. Y bueno, se ha estabilizado pues, en torno a los 150 en los últimos días de la semana, que son también los niveles que estamos observando ahora. Bueno, parece que por el lado del gas las cosas se están un poco tranquilizando. Doy la palabra a Adrián para que nos comente cómo se está viviendo esta situación en los mercados de commodities. Gracias, Olivier. Buenos días a todos. Bueno, tranquilizando, claro, teniendo en cuenta de dónde venimos, porque habíamos traído la semana pasada los gráficos de velas, pero en este caso no nos ha dado tiempo. Ya al siguiente también os mostraremos los gráficos de velas porque son muy representativos de las variaciones que están teniendo los mercados, ¿no? Pese a que efectivamente desde el máximo de liquidación hasta el mínimo de la semana pasada hemos tenido un recorte muy importante, los niveles actuales siguen siendo completamente bueno, pues fuera de toda comparación con lo que ha pasado bueno, pues históricamente, ¿no? Entonces, bueno, la semana pasada comenzó realmente como una continuación del anterior. Pese a que todos los escenarios permanecen abiertos en una situación como la actual, de guerra, es verdad que el mercado la semana pasada lo que hizo fue ir poco a poco descartando la posibilidad de que el peor de los escenarios, al menos ahora mismo, se active, ¿no? ¿Cuál es ese peor escenario? Pues que Rusia decida cortar el suministro a Europa o que haya un daño a alguna de las infraestructuras gasistas que pasa por Ucrania y que eso tenga impacto en el gas que se envía a Europa, ¿no? Entonces, bueno, pese a que el lunes y principios del martes los precios alcanzaron el lunes los 345 euros por megavatio hora ante declaraciones del viceprimer ministro ruso sobre la legitimidad que tendrían a la hora de tomar represalias frente a las sanciones que les está imponiendo Europa y Estados Unidos en forma de parar las exportaciones de gas hacia el continente europeo. Bueno, pues vemos que ese mismo día ya se cerró en el nivel más alto del que hay registro hasta ahora, que son los 227 euros por megavatio hora, y poco a poco el mercado, ya digo, que fue descartando esa posibilidad, sobre todo cuando Scholz, el canciller alemán, dijo que Alemania iba a seguir comprando gas y petróleo ruso, ¿no? Entonces, pese a los 150 euros de fluctuación que tuvo ese día, los más de 100 que tuvo el martes entre máximo y mínimo, la volatilidad fue cayendo poco a poco y se fueron encadenando sucesivas bajadas hasta el cierre de la semana pasada, que fue en los 131,22 euros por megavatio hora, que es una caída del 31,8%. Es un mercado que está mandando señales tan erráticas que ahora mismo no se puede deducir nada de él. Fluctuaciones, ya digo, de 150 euros en un día, de 100 otro, de 60 otro, y ya parece que es menos volatilidad, porque realmente es fluctuación menor a la que hubo el lunes. Pues bueno, no da ninguna señal ahora mismo sobre hacia dónde pueden ir los precios en un futuro cercano, ¿no? También a la relajación de los precios contribuyó sobremanera pues que los flujos rusos siguieron siendo más o menos estables, alcanzaron hasta los 260 millones de metros cúbicos al día, con el Nord Stream 1 y el gasoducto que pasa por Ucrania a plena capacidad,
y el de Polonia nominando también gas hacia Alemania, que no es lo que ocurre todos los días. Los envíos desde Noruega también contribuyeron a esta relajación de precios, sigue sobre los 330 millones de metros cúbicos al día. Eso pues tranquilizó, entre comillas, de alguna forma a los inversores, ¿no? al mercado. La Unión Europea, sabéis que ha decidido forzar a los operadores gasistas a rellenar los almacenamientos hasta un 90%, ahora estamos sobre el 25%, ya estamos bastante cómodamente por encima de los mínimos de los últimos 5 años, aunque todavía estamos bastante también por debajo de la media de esos últimos 5 años. Bueno, pues ha decidido que el 1 de octubre tengamos que alcanzar esa media de los últimos 5 años, que supondría tener los almacenamientos en el 90%, y eso, si se quiere hacer con una menor dependencia del gas ruso, pues implica que tengamos que demandar más gas natural licuado, hasta 50 BCM más de lo que hemos importado el año pasado, en 2021, y eso va a hacer que haya una competencia feroz con Asia por rellenar los almacenamientos, pese a que esa competencia ahora mismo no existe, porque incluso China nos está mandando metaneros, aprovechando un poco el escenario de precios altísimos y la diferencia, la horquilla que hay entre los precios europeos y los precios asiáticos, ¿no? Incluso Asia, ya digo, está mandando metaneros a Europa. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta semana. Ya digo, la semana que viene traeremos un gráfico de velas para que podáis ver de primera mano estos movimientos que ha habido esta semana y la siguiente. En el CO2, por su parte, ¿qué pasó? Pues que siguió mostrando una correlación totalmente negativa con el gas y positiva con la renta variable. Si veíais el gas, pues caía la semana pasada, y fijaros el rebote que tuvo el CO2 siguiendo lo que hicieron las bolsas la semana pasada. La semana realmente empezó, como ocurrió con el gas, como una continuación de la anterior, que ya dijimos que había tenido un retroceso muy importante en precios. Se llegó alrededor de los mismos niveles de los mínimos de la semana anterior, no de liquidación, pero sí intradiarios, en este caso fueron de liquidación, en el entorno de los 56 euros por tonelada, nivel que sigue funcionando. Alrededor de esos niveles está el soporte claro de los últimos días, y de ahí se dio la vuelta con muchísima fuerza hasta marcar un máximo en los 78 euros por tonelada y cerrar ganando un 17,9% en 76,76 euros tonelada. Igual que la semana anterior, los precios empezaron a caer con fuerza tras una subasta en el mercado primario que permaneció vacía, quedó cancelada porque no había órdenes de compra. En este caso, el movimiento alcista se desencadenó con la subasta más fuerte desde el último año, tanto en términos de oferta cubierta como en términos de órdenes enviadas de demanda en esa subasta. Bueno, en este caso la subasta lo que hizo fue activar órdenes de compras automáticas. Igual que en la anterior se activaron órdenes de ventas automáticas, en esta se activaron órdenes de compra tanto de cobertura como direccionales, lo que viene a decir una vez más que en el corto plazo estos movimientos tan amplios de precios solo se debe a la actividad bastante extrema que están teniendo los inversores financieros en este mercado. Es verdad que ahora entramos en un momento en el que los retrasados, digamos, las entidades retrasadas en la compra de los certificados para compensar la contaminación que hicieron o la emisión de CO2 que hicieron el año pasado, pues tienen que ahora comprar los certificados. Suelen ser entidades de Europa del Este, y eso también tiene un poco impacto en soporte en precios, ¿no? Pero los movimientos tan fuertes vienen desencadenados claramente por órdenes de compra y venta automáticas de inversores financieros. Y terminamos el repaso al complejo energético con el petróleo. El mes siguiente vino a ser más o menos una réplica, pero a menor escala, de lo que pasó con el gas. Empezó también la semana alcista, llegando a marcar el precio máximo de los últimos 9 años, casi en 140 dólares por barril, y poco a poco pues el precio se fue desinflando hasta llegar a los 112
que es una caída del 4,6%. Bueno, digo poco a poco, pero realmente en una sesión el precio llegó a perder un 20% de su valor, cotizó en $132 y terminó en 105 ese día. Por lo tanto, también la volatilidad en el petróleo, aunque menor que en el mercado del gas, también está en niveles altísimos. Y bueno, pues pese a la caída, los precios siguen también muy elevados por las dudas que hay en el mercado sobre cómo se reemplazará el petróleo ruso, que nadie quiere. ¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos de Shell y la nota de disculpas que había hecho tras haber comprado petróleo ruso? Ya esta semana ha dicho que no va a comprar más. La única entidad fuerte que está ahora mismo en el mercado es una de las entidades más fuertes es Glencore, y ellos están teniendo problemas a la hora de pues aprovechar los descuentos con los que cotiza el petróleo ruso sobre el petróleo Brent, ¿no? Entonces, pese a que el veto americano no ha tenido mucho impacto en la cotización, sí que es verdad que las sanciones autoimpuestas o las restricciones autoimpuestas de las compañías petroleras sobre el petróleo ruso, pues están haciendo que el precio no vaya a poder caer mucho más, porque hay que ver cómo se repone ese petróleo, y la OPEP Plus no parece por la labor de compensar la caída de la demanda sobre la producción de uno de sus socios, ¿no? que es Rusia. Y por último, pues bueno, tenemos el impacto que todo esto ha tenido en los futuros. Aquí no hay gráfico de velas, pero también decir que el mayor precio nunca ya registrado por un trimestre en España, pues ha sido de 560 euros por megavatio hora. Se cruzaron operaciones en 560, pese a que ese día el precio de liquidación fue de 449 euros megavatio hora. También, pues fuera de toda comparación con la serie histórica, ¿no? El Q2 se hundió un 30% hasta los 275, el Q3 un 30 también hasta los 270 y el Q4 un 25 hasta los 241. Aquí fijaros que, por ejemplo, MEZ publica 241 y OMIP publicada 250, es decir, con precios tan elevados, incluso las cámaras, los mercados donde cotizan los futuros registran precios muy diferentes, porque realmente las horquillas son tan amplias y hay pocos cruces, porque ya vimos que los márgenes que piden los mercados son amplísimos, y eso está evitando que haya una liquidez mínima para marcar precios que tengan un poco de sentido en una cámara y en otra, ¿no? Los precios de los futuros anuales también cayeron, muchísimo menos en este caso. El CAL 23 se dejó un 6,3 hasta los 148 y el CAL 24 se dejó un 1,7 hasta los 88 euros por megavatio hora. Igual que lo que ocurre con el mercado del gas, pues fluctuaciones de este cariz hacen que el componente predictivo del mercado, si ya a veces es limitado, ahora mismo sea prácticamente nulo. Esto era lo que os quería contar. Ya hablamos la semana que viene. Muchas gracias. Para terminar, queríamos echar una mirada rápida a la evolución de la capacidad instalada solar y eólica y al apuntamiento solar en este caso, ¿no? Entonces, este gráfico que veis aquí es un gráfico histórico del 2013, donde en el eje de la derecha aparece la capacidad instalada, en amarillo solar y en azul eólica, ¿no? Entonces todos vemos aquí como hasta finales de 2018, como sabemos, el sector estuvo en su hibernación, por así decirlo. Se despertó todo con las subastas del 2017, que hicieron que paulatinamente empezaran a construirse, financiarse primero y construirse después proyectos que tuvieron que entrar en su mayoría en operación a finales del 2019 y luego paulatinamente, alguno atrasado, pero luego el incremento desde entonces se debe esencialmente a proyectos que se han, respaldado en contratos PPAs para tener una fórmula de estabilización de precios y poder lograr su financiación, ¿no? Estos círculos de aquí abajo representan las dos subastas que hemos tenido a finales de 2020 y en octubre del año pasado, pero estas subastas todavía no tienen impacto directo en la capacidad instalada, porque son proyectos que tienen que entrar en operación en el 2023, ¿no? Aquí lo que es interesante observar, si miramos lo solar, es que desde febrero del año pasado hasta febrero de este año la capacidad instalada casi
que aquí parece irrelevante, pero casi nos hemos, digamos, incrementado en casi 3 gigas en un año, que es una cantidad casi equivalente a la capacidad instalada que teníamos en todos estos años, que bueno, está por debajo de 4 gigas, pero vamos, es mucha capacidad que el sistema tiene que digerir en tan poco tiempo, ¿no? O sea, y son, digamos, muchos nuevos agentes que van a ofertar su energía en el mercado diario con un perfil de generación muy similar, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que da pie a una visión, digamos, bastante catastrófica sobre el apuntamiento solar. Aquí en este gráfico lo que enseñamos con este área amarilla es la cantidad de energía solar producida, y en la línea naranja de arriba muestra el apuntamiento del sistema, es decir, del promedio de todas las instalaciones solares, su precio capturado dividido por la media aritmética de los precios, es decir, por el pool promedio, ¿no? Entonces, el precio capturado se define como, el apuntamiento se define como precio capturado solar dividido por el precio del pool promedio del sistema. Entonces, lo que es interesante observar aquí con estas líneas verticales es, por lo mismo que os decía anteriormente, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, vemos cómo el incremento en la generación ha sido sustancial, y por lo tanto, bueno, ya se venía dando los años anteriores, vemos como el 2020, por lo mismo, ha tenido mucha más generación solar, casi el doble del año anterior, el 21 de nuevo un incremento, y este año veremos de nuevo un incremento. O sea, esta montaña, digamos, se elevará por encima del nivel máximo de 2021, porque tenemos estos casi 3 gigas más de centrales solares en operación comercial este año comparado con el año pasado, ¿no? Lo que vemos con respecto al apuntamiento es que bueno, el año pasado, a pesar de esta energía solar entrando muy superior al año anterior, el apuntamiento se ha mantenido por encima del 90%, o sea, aquí estamos en 0,90 en esta línea y en torno al 95%. Es verdad que históricamente teníamos un apuntamiento solar superior a 1 porque, digamos, el precio observado en las horas de generación solar, que son horas, digamos, históricamente caras con respecto al promedio diario, la generación solar no tenía un peso lo suficientemente importante para poder hacer bajar el precio de esas horas. Lo está empezando a tener desde el 2020 y entonces hemos pasado ya por debajo del 1, que es esta línea de aquí. El año pasado ya todo el año entero hemos estado por debajo de 1, pero todavía en torno a 0,95, ¿no? Vemos cómo al principio del 2021, cuando hubo este incremento importante, el apuntamiento fue un poco más severo, o sea, cayó casi al 91%, luego se recuperó y luego se mantuvo el resto del año en torno al 95%. Este año está pasando un poco lo mismo, o sea, tenemos una generación solar violenta, digamos, una cantidad de generación solar que entra al sistema violenta, con lo cual de nuevo el apuntamiento tiene una pequeña, digamos, crisis, pero nosotros pensamos que se podrá estabilizar de nuevo en torno al 95%. Y aquí nuestra visión es que, al igual que ha pasado en el eólico, y si volvemos al gráfico anterior, o sea, la capacidad instalada eólicas ha sido muy superior desde hace muchos años a la solar. Las centrales eólicas también tienen un patrón de generación en las mismas horas. Los agentes de mercado saben, digamos, o aprenden su forma de ofertar un mercado para precisamente no canibalizarse a sí mismo o intentar canibalizarse lo menos posible. Y por lo tanto, si bien es cierto que la tendencia del apuntamiento será ir a la baja, nosotros nuestra visión es que esa bajada no será tan violenta como quizás se escucha en otros foros, ¿no? Que donde se ve una visión bastante catastrófica del apuntamiento en torno al 60 o al 50%. Nosotros estamos más bien convencidos de que permaneceremos, como es el caso en el eólico, en unos entornos de 90-95% en este año y el que viene, ¿no? O sea, luego vendrá más capacidad en 2023 con las subastas, más subastas se organizarán, aquí la cosa podrá empezar a deteriorarse, pero vamos, lo vemos con una evolución paulatina. Y nada, esto es lo que os queríamos contar esta semana. La semana que viene volvemos con este mismo seguimiento del mercado y de los commodities, así que nada, buena semana y hasta la semana que viene. Gracias.